El senador más influyente de Estados Unidos subió a la tribuna del Congreso y, mirando a millones de personas en todo el país, soltó una frase que dejó al mundo temblando. Dios es un invento, un mito pa' débiles que le temen a pensar por sí mismos. La ovación fue al tiro, pero esa misma noche, cuando regresó solito a su despacho, sintió un peso en el pecho que ningún poder político podía quitarle. Lo que nadie sabía es que llevaba en el bolsillo un pañuelito viejo bordado, el último recuerdo de su mamá fallecida, un objeto que escondía hasta de sí mismo. Hasta que semanas después, en un convento olvidado de Italia, un frade humilde lo miró a los ojos y susurró: «Tu mamá aún ora por ti, y aquel pañuelo que escondes fue bordado con lágrimas». ¿Cómo pudo saberlo? ¿Qué pasó en esa iglesita lejana? ¿Y por qué un senador que se burlaba de la fe terminó de rodillas frente a un crucifijo que había despreciado toda su vida? En la imponente ciudad de Washington, donde los edificios brillan con el poder de las decisiones políticas y las palabras mueven economías enteras, un nombre retumba en los medios con fuerza creciente: el senador Richard E. Stanford. Hijo de una familia conservadora, educado en las mejores universidades, Stanford se ganó una fama de orador impecable y pensador sin piedad. Con una cara que mezcla la calma de la seguridad personal y la arrogancia de los que se creen dueños de la verdad, se levantó como uno de los mayores críticos públicos de la fe y la espiritualidad en el Senado gringo. Sus discursos, transmitidos en vivo, se hacían virales con titulares provocadores como «Dios es un mito funcional» o «El alma es una metáfora para el miedo a la muerte». En un evento reciente con eco internacional, organizado por líderes progresistas del mundo occidental, Stanford subió al escenario principal para abrir la conferencia con un discurso que se grabaría en los corazones. No por el contenido, sino por el peso de lo que desataría después. Frente a una audiencia llena de empresarios, intelectuales y periodistas de todas partes del mundo, el senador agarró el micrófono con la firmeza de quien se siente invencible. Empezó su parla citando científicos, filósofos y psicólogos, como si estuviera en un tribunal universal juzgando la fe. La humanidad ya no necesita dioses invisibles, declaró. El progreso, la ciencia y la razón tomaron el lugar de las supersticiones. La multitud aplaudió con ganas. Sus palabras eran afiladas, pero envueltas con un charme intelectual. No solo negaba la existencia de Dios, se burlaba de la misma idea del alma, del más allá, de lo invisible. Y sin pena, soltó: «La religión es el mayor negocio de la historia humana y el peor legado de nuestra ignorancia colectiva». Al bajar del escenario, lo recibieron con abrazos, flashes y promesas de más invitaciones. Pero dentro de él, en el silencio profundo que ninguna cámara capta, algo no se movía, un vacío que las palmas no llenaban. Esa misma noche, en el lujoso cuarto de hotel que ocupaba solito en el piso 21, el senador se enfrentó a su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban cansados, pero no era cansancio físico lo que lo asustaba. Había un silencio ahí dentro, un tipo de silencio que parecía observarlo. Se sentó en el sillón, se sirvió un copo de whisky y, como siempre hacía antes de dormir, colgó el saco con cuidado. Al hacerlo, sintió algo en el bolsillo interno. Un pañuelito chiquito de tela antigua, doblado en 4. Lo lleva años consigo, sin enseñárselo a nadie. Es el único objeto que le queda de su mamá fallecida. Una mujer sencilla, católica devota, que rezaba el rosario diario en silencio. Cuando era chamaco, ella le bordó un pañuelo con un símbolo que solo los dos conocían. Una florecita azul escondida entre los bordes que representaba la presencia de Dios, incluso donde nadie la ve. Nunca le contó eso a nadie.
Ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus asesores saben que ese pedacito de tela lo acompaña más de 40 años. Al tocar el pañuelo, Stanford se sintió raro, como expuesto. Un peso le subió al pecho. Recordó a su mamá arrodillada al pie de la cama, murmurando oraciones. Él solía reírse de eso. Pero ahora algo lo inquietaba. Intentó ignorarlo. Durmió mal. Tuvo sueños confusos con iglesias, sombras y la voz suave de su mamá llamándolo en medio del silencio. A la mañana siguiente, al despertar, encontró una carta inesperada en su mesa. Era de un viejo amigo de la universidad, ahora diplomático de EU en Roma. La carta decía: Richard, sé que no crees en nada de esto, pero algo me dijo que te escribiera. Estoy armando un retiro silencioso en el sur de Italia, cerca de una iglesia donde dicen que pasaron milagros. No es turístico, es un lugar sencillo. Si quieres venir, el convite está abierto. Casi se ríe, pero algo dentro de él no se rió. Algo dudó. Pasaron 3 días. Entre juntas y comités, volvió a la carta 2 veces. Al fin, en una noche en que el sueño otra vez lo abandonó, mandó una respuesta rápida. Acepto, 1 semana, sin prensa. Al día siguiente, su jet privado aterrizó discretito en el aeropuerto de Bari, en Italia. Sin hacer alarde, él y 2 asesores se fueron para San Giovanni Rotondo, una ciudad chiquita escondida en las colinas. El senador no entendía por qué aceptó venir. Alegaba que necesitaba descanso, que estaba agotado, pero en el fondo no era cansancio, era inquietud. Al llegar al destino, lo recibió un frade sencillo que lo guió hasta un monasterio chiquito de piedras claras. El lugar era silencioso, rodeado de árboles y flores humildes. La capillita era modesta, pero había algo diferente en el aire, un tipo de paz que no podía identificar. Por primera vez en décadas, el senador sintió que no tenía el control. «Hay misas todas las mañanas», dijo el frade. «No tienes que venir si no quieres». Sonrió educadamente, como siempre, pero esa noche no pegó el ojo. En la oscuridad del cuarto, agarró el pañuelo entre los dedos y entonces, sin saber por qué, decidió que iría a la iglesia al amanecer. Solo para ver, se dijo. El sol salió entre las colinas. El senador caminó solito hasta la capillita. Estaba casi vacía. Se sentó en el último banco. Las paredes respiraban silencio. El olor a incienso era suavecito. Los vitrales coloridos bailaban con la luz del sol. El altar estaba vacío, hasta que una figura de túnica marrón apareció en la penumbra. El senador no sabía, pero estaba a punto de vivir el momento más inexplicable de su vida. El senador se quedó sentado en el último banco, tieso como si temiera que alguien notara que estaba ahí. Pero nadie lo reconoció, y eso lo puso aún más inquieto. Estaba acostumbrado a que lo miraran, a mandar en los espacios. Ahí, sin embargo, era solo un hombre más con un cuerpo cansado y un alma inquieta. La capillita era sencilla, pero el silencio pesaba. A pocos metros del altar, un frade viejo de túnica marrón caminaba despacito, con los ojos fijos en el suelo. No había ceremonia ni cantos, solo el sonido de las sandalias rozando el piso de piedra. El senador no sabía quién era, pero su mirada se clavó en esa figura como si la conociera desde siempre. Había algo en cómo respiraba el frade, en cómo se mantenía de pie, como si supiera cosas que los demás ya olvidaron. El frade se dio la vuelta despacito hacia los bancos de la capillita. Sus ojos, profundos como el silencio de la noche, recorrieron los rostros presentes. Cuando su mirada llegó al senador, se paró en seco. Se quedó inmóvil por unos segundos, segundos que parecieron horas. El senador apartó la vista inquieto. Se sintió absurdamente vulnerable. «No puede ser que sepa quién soy», pensó. Pero algo lo ponía nervioso. El frade dio un paso hacia él.
luego otro y otro más, hasta que estuvo de pie frente a él sin soltar ni una palabra. El senador levantó los ojos despacito y cuando se cruzaron con los de Padre Pío, fue como si todo a su alrededor se hubiera esfumado. Se sintió desnudo por dentro. La imagen del pañuelo en el bolsillo de su saco brilló en su mente como si la luz se la arrancara. Tu mamá aún ora por ti, aunque tú la olvidaste, murmuró el frade, con voz bajita, serena, pero cargada de un peso que el senador nunca había escuchado en ninguna sesión del Congreso. El corazón del senador se disparó, tragó saliva. El aire parecía desaparecer de la capillita. No pudo responder. ¿Cómo podía saberlo? Nadie, absolutamente nadie, había escuchado esa frase antes. Era algo que solo su mamá decía en los años cuando aún era chamaco. Lo recordaba clarito. Ella se arrodillaba al pie de la cama, lo tomaba de las manos y le decía con ternura: yo siempre oraré por ti, incluso cuando tú me olvides. El senador se levantó por instinto. Su cara se puso pálida. Padre Pío seguía tranquilo, mirándolo a los ojos con la compasión de quien ve el alma herida que se esconde bajo la armadura intelectual. Tú llevas con ella algo que nunca le has mostrado a nadie, dijo el frade, ahora con un leve movimiento de la mano derecha, señalando el bolsillo interno del saco del senador. Stanford puso la mano en el pecho por reflejo. El pañuelo, ese pañuelito viejo bordado, nunca lo había sacado del bolsillo, nunca, ni en el aeropuerto, ni en el hotel, ni ahí. ¿Cómo podía ese hombre saberlo? El senador intentó decir algo, pero la voz le falló. Padre Pío se acercó un poco más y susurró: una flor azul, escondida entre los puntitos. Es un símbolo, tú sabes cuál. El mundo se le vino abajo al senador. Sintió las piernas flojas. Como impulso que no podía parar, sacó el pañuelo del bolsillo con manos temblorosas. Ahí estaba, intacto. El bordado que su mamá hizo seguía ahí, perfectamente escondido, casi invisible. Esa florecita azul que solo él conocía, que había prometido nunca mostrarle a nadie, porque era el último secreto entre él y su mamá. Se le arrodilló, no por decisión racional, no por obediencia, sino porque algo dentro de él se quebró. El orgullo, el control, la seguridad intelectual, todo se fue al suelo. Las lágrimas le corrieron por la cara sin que se diera cuenta. Su respiración estaba entrecortada. No entendía qué pasaba, pero sabía que todo había cambiado. Padre Pío se arrodilló frente a él y puso una mano en su cabeza, como bendiciendo no solo su cuerpo, sino una historia entera de negación, dolor y añoranza. El senador sintió algo que nunca había sentido, una paz que no dependía de pruebas, lógica ni estadísticas. Era como si su mamá, muerta hacía tantos años, estuviera ahí presente, como si el amor de ella nunca se hubiera ido. El frade murmuró una oración en italiano. Las palabras eran simples, pero cargadas de una fuerza invisible. El senador no entendía el idioma, pero cada sílaba le llegaba al corazón. La capillita se quedó en un silencio total. Nadie se movió. Unos pocos fieles miraban la escena desde lejos con los ojos aguados. Ninguno entendía qué pasaba, pero todos sentían que estaban frente a algo sagrado. El tiempo parecía detenido. El senador seguía arrodillado, agarrando el pañuelo como si fuera la misma mano de su mamá. Padre Pío se levantó despacito, sin decir más, y se alejó con la misma calma con que llegó. El senador se quedó ahí, inmóvil, por varios minutos. Cuando al fin se levantó, ya no era el mismo hombre. Las campanas de San Giovanni Rotondo sonaban con un ritmo pausado mientras el senador caminaba en silencio por el pasillo de piedra de la iglesia. Aunque no era hombre de fe, sentía una extraña necesidad de estar ahí, como si algo invisible lo hubiera jalado hasta ese punto. Padre Pío, en su rincón habitual del confesionario,
lo vio desde lejos. No lo miró como a un pecador, ni como a un político soberbio, sino como a un hijo que había olvidado su hogar espiritual. El senador, al notar su presencia, quiso girar y largarse, pero algo en la mirada del frade lo frenó. Era como si esos ojos ya supieran quién era, qué había vivido, e incluso lo que cargaba en los bolsillos de su traje italiano. Tu mamá aún ora por ti, aunque tú la olvidaste. Esas palabras, dichas con una voz serena pero que cortaba hondo, se le clavaron como cuchillas en el corazón del hombre. Su cara, entrenada para oponerse a aplausos e insultos sin inmutarse nunca, ahora temblaba. Ese frade no solo había mencionado a su mamá, fallecida hacía 17 años, sino que hablaba de su oración, algo que ni siquiera él, con toda su arrogancia política, podría imaginar. El senador, desconcertado, se acercó con pasos lentos, los ojos fijos en el rostro arrugado de Padre Pío. Cuando al fin paró frente a él, sintió que todas las palabras que usaba en discursos o debates se le esfumaban. ¿Quién le dijo eso?, preguntó con voz ronca. Padre Pío no respondió con explicaciones. En cambio, levantó la mano despacito y señaló el pecho del senador, justo el lado izquierdo de su traje gris. Luego, con voz tranquila, dijo: «En tu bolsillo traes un pañuelito de lino azul, bordado a mano con iniciales en hebreo. Es de ella. Fue el último regalo que recibiste antes de verla cerrar los ojos. Lo llevas contigo, no por fe, sino por miedo a olvidarla del todo». El mundo pareció pararse. El senador dio un paso atrás, con los labios entreabiertos, sin poder respirar. Nadie sabía de ese pañuelo. Era un secreto bien guardado, un pedacito de su pasado que cargaba por superstición, no por fe. El recuerdo de su mamá, una mujer humilde, de raíces judaico-cristianas, que siempre rezaba en silencio con las manos entrelazadas, volvió con una fuerza que no sabía que aún llevaba en el pecho. Se arrodilló, no por voluntad propia, sino porque las piernas no aguantaron el peso de la revelación. Lloró en silencio, con la cara escondida entre las manos. Y ahí, en el piso frío de la iglesia, ya no era un senador, era solo un hijo, recordando que antes de perderse en el orgullo, había sido amado por una mujer de fe profunda. Padre Pío se acercó con ternura y puso la mano en su cabeza, como bendiciendo no a un político, sino a un corazón que al fin se dejaba quebrar para sanar. Ella nunca dejó de orar por ti, y hoy sus oraciones te alcanzaron. En ese momento, el senador sintió algo diferente dentro de sí. No fue un milagro visible, ni una luz del cielo. Fue como si una puerta se hubiera abierto en su alma, una puerta cerrada por décadas. Ya no importaba el orgullo, los aplausos, ni las leyes que había escrito contra Dios. Lo único que valía era ese instante eterno, en que los ojos de un frade revelaron lo que solo los ojos de una mamá muerta conocían. El silencio dentro de la iglesia era tan profundo que parecía envolver hasta los pensamientos. Padre Pío no dijo nada más. No hacía falta. El senador, aún de rodillas, se sostuvo del banco de madera más cercano y se sentó despacito. Tenía la mirada perdida, como si acabara de salir de un sueño bien real. Su respiración era pesada, pero no por cansancio físico, sino por el peso de años de soberbia, negación y heridas mal sanadas que ahora empezaban a dolerle por dentro. Frente a él, el altar brillaba con 2 velas, y la figura de Cristo crucificado le hablaba sin palabras. Por primera vez en décadas, no se sentía superior a nada ni a nadie. Padre Pío se quedó callado unos minutos más, como esperando a que el alma del senador diera el primer paso, y entonces, sin que lo invitaran formalmente, el hombre habló. «No vine aquí a confesarme, no creo en eso». «Y sin embargo, ya empezaste», respondió el frade con voz tranqui.
Ese comentario no fue burla, sino una invitación dulce, como diciendo, «Sigue, estoy aquí». El senador apretó los dientes incómodo. No estaba acostumbrado a mostrarse débil, pero algo dentro de él se quebró del todo al acordarse de su mamá. Esa mujer que mientras él estudiaba en universidades de lujo, le escribía cartas en papel humilde, siempre firmadas con la frase «Que Dios nunca te suelte la mano, aunque tú no quieras tomarla». Ella me hablaba de Dios todas las noches. Yo me reía. Decía que era un invento, un consuelo para débiles. La última vez que la vi viva, me pidió que rezara con ella. No lo hice. Salí de su cuarto y no volví. Murió esa noche. Sus palabras se fueron haciendo más lentas, como si cada frase arrastrara años de peso invisible. Ya no lloraba como antes. Ahora hablaba con la voz de un chamaco perdido que buscaba el camino de vuelta a casa. Y desde entonces quise olvidarla. No podía con la culpa. Pero ese pañuelo... Hizo una pausa. Metió la mano en el bolsillo izquierdo de su saco y lo sostuvo frente a sus ojos. Ese pañuelo es lo único que nunca pude tirar. Lo lavé, lo guardé, lo cambié de chamarra 1000 veces, pero siempre lo tuve cerca, como si me protegiera de algo, o como si fuera lo último que me quedaba de ella. Padre Pío miró el pedacito de lino con reverencia. No necesitaba verlo de cerca. Ya lo había visto con los ojos del alma. Los que amaron de a de veras no mueren. Siguen llamando, incluso cuando la puerta parece cerrada. El senador cerró los ojos. Una lágrima más le rodó por la cara. No de tristeza esta vez, sino de reconocimiento. Era la primera vez que sentía que alguien lo entendía del todo. No por sus ideas, no por su pasado político, no por sus batallas intelectuales, sino por su dolor más viejo, el que había escondido hasta de sí mismo. No sé cómo, pero usted vio todo esto. Padre Pío solo levantó la vista al altar y dijo, yo no lo vi, me lo mostraron. Cuando un alma es buscada con tanta fuerza por el cielo, los santos gritan en silencio, «¡Pa que regrese!». El senador apretó el pañuelo con fuerza entre los dedos. Una paz inesperada empezó a caer sobre él, como lluvia tibia después de una larga sequía. No entendía nada con la cabeza, pero su corazón sí lo pillaba. ¿Cree usted que todavía tengo salvación? Padre Pío se inclinó hacia él, como papá que abraza a un hijo vencido por su propio orgullo, y dijo con voz firme pero llena de compasión, «Tú no te perdiste hoy. Te estaban esperando desde hace mucho, y el cielo nunca olvida a un hijo por quien una mamá oró con lágrimas». Entonces, en ese instante, el senador hizo algo que no hacía desde chamaco. Llevó el pañuelo a su cara y lo besó, no como rito, sino como acto de humildad, como quien reconoce que las cosas más ciertas no necesitan explicación, solo acogida. Padre Pío se levantó en silencio y caminó al altar, dejando que la luz de las velas dijera lo que las palabras ya no podían. El senador lo siguió con la mirada y por primera vez en su vida entendió que no estaba frente a un sacerdote común, sino ante un mensajero de algo que sus discursos jamás podrían contener. Una semana después de toparse con Padre Pío, el senador aún no había regresado a Washington. Su equipo de seguridad privada, sus asistentes personales y hasta su vocero oficial seguían sin saber dónde andaba. Nadie imaginaba que el hombre que encabezaba proyectos de ley contra las expresiones públicas de fe, que retaba a clérigos en debates por tele y que una vez dijo «la religión es una superstición legalizada», estaba hospedado en una humilde casa de retiro franciscano en San Giovanni Rotondo, sin celular, sin prensa, sin discursos, solo silencio, oración y pan calentito por las mañanas, pero sobre todo presencia,
la presencia invisible pero bien real de algo que él nunca había reconocido como cierto, y que ahora no quería soltar. Cada amanecer salía al jardincito chiquito del convento con el pañuelo de su mamá en la mano. Ya no lo guardaba por culpa, lo sostenía como relicario vivo, ya no lo escondía, lo ponía sobre su corazón como quien vuelve a confiar. Había algo en esas tierras italianas, en esa iglesita de piedra sencilla y en ese frade de mirada cristalina que lo había cambiado sin predicarle ni una doctrina. La transformación que vivió no vino de libros ni de lógica, vino del reconocimiento chiquito de su fragilidad y del amor que seguía llamándolo a pesar de todo. Una mañana, mientras ayudaba a uno de los hermanos a cortar leña para la cocina, un seminarista joven se le acercó con un sobre en la mano. Era blanco, con su nombre escrito a mano con tinta azul: Senador Joseph L. McGrady, el remitente P. Pío de Pietrelcina. El senador lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con letra firme pero amorosa. El contenido era corto: al hijo que creía haber olvidado a Dios, pero nunca fue olvidado por él. Tu mamá no solo bordaba pañuelos, tejió con sus oraciones un puente que ni el orgullo pudo romper. Regresa, no como político, regresa como alma viva. El mundo necesita tu voz, pero más aún tu corazón redimido. Ya no hables contra la fe, habla desde la fe. Te espero en la capillita mañana. Confía. Padre Pío. El senador dobló la carta y sintió que una parte de su pasado se caía como ceniza al viento. Al día siguiente se confesó, no con una lista de pecados públicos masivos para la tele, sino con lo más chingón de decir: no supe amar, no supe creer, no supe ser hijo. Y Padre Pío lo absolvió con una ternura que solo alguien acostumbrado a cargar las heridas ajenas puede dar. A la salida, el senador se paró frente al altar. Dejó el pañuelo en el banco donde lo había sostenido días antes. Luego miró a la cruz, no con la mirada analítica de un político, sino con los ojos de un chamaco que ha sido perdonado. Pocos días después, regresó a Estados Unidos. No dio entrevistas, no mandó comunicados oficiales. Pero en la siguiente sesión del Senado, cuando tomó la palabra, algo había cambiado. En vez de atacar símbolos religiosos, citó a San Francisco: donde haya odio, siembre yo amor. Las cámaras lo mostraron claramente conmovido. En su bolsillo no estaba el pañuelo. Traía un crucifijito chiquito de madera, regalo de un monje que no le dio nombre, pero le dio paz. Años después, cuando murió en silencio tras una vida transformada, su familia encontró entre sus cosas un diario con solo una página escrita. Aquel que me mostró lo que solo los ojos de mi mamá muerta conocían. Me enseñó que Dios no es una idea, es un padre que siempre espera. Y así, el senador que negaba a Dios terminó dando testimonio de él sin necesidad de ni una palabra más.